En este día quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. A través de este pasaje vamos a tratar de entender varias cositas. Primero, estaba permitida la horca al pueblo de Israel. Segundo, por qué Jesús murió en un madero y no murió ahorcado. Tercero, es primero la lapidación y luego la horca. Cuarto, ¿qué significa la expresión maldito el que es colgado en un madero? Lo primero que debo aclararles es que cuando uno habla sobre la horca y sobre la crucifixión, son dos cosas totalmente diferentes y hay que entenderlas a la vez en dos contextos socialmente diferentes. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a la historia del pueblo de Israel, la horca no era un método utilizado para ejecutar la pena de muerte por los israelitas. Aunque más adelante vamos a ver en el caso de Josué que con el rey de Hai probablemente fue la horca, pero esto no era algo que estaba dentro de la ley del pueblo de Israel, en el sentido de que si nosotros hacemos una interpretación de la horca hoy en día, que es ponerle un lazo a una persona viva y ahorcarlo, así no se hacía esto dentro de ese contexto judío. Bueno, lo segundo, según la ley y tradición de Israel, el hombre era muerto y después colgado en un árbol, como una advertencia de que violar la ley costaba caro. Pues según lo que nos han enseñado los historiadores y lo que registra la Biblia, la persona primero era lapidada, o primero lo mataban y posteriormente lo colgaban en un madero, lo ahorcaban, pero el problema era que cuando la persona la ahorcaban, esa persona ya estaba muerta. Bueno, varios pueblos a través de la historia utilizaron la horca en ese contexto en el cual se movió el pueblo de Israel. Por ejemplo, los filisteos colgaron el cuerpo del rey Saúl. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 31 versículo 10. Pero si ustedes meditan en ese pasaje, se van a dar cuenta que primero Saúl ya estaba muerto cuando los filisteos cogieron su cuerpo y luego lo colgaron en un madero como vergüenza, pero a Saúl no lo ahorcaron vivo, sino que estaba muerto. Los persas también estaban planeando colgar a los israelitas durante la persecución religiosa. Eso lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 14. Los asirios en sus campañas de conquista contra otras naciones colgaban los cadáveres de las personas conquistadas en las paredes de las ciudades. Estos pueblos sí utilizaban literalmente la horca, pero vamos a tratar de mirar un pasaje donde nos muestra que Josué, en el caso del rey de Hai, primero lo colgó vivo, a este no lo ejecutó, ya que la Biblia nos muestra que literalmente Josué lo ahorcó. Para eso voy a leerles el libro de Josué, capítulo 8, versículo 29.
pero entendiendo que esto no era una práctica común para el pueblo de Israel, ya que primero mataban a la persona y después lo colgaban. Josué 8:29 dice lo siguiente, y al rey de Hai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Si nosotros leemos desde versículos anteriores del libro de Josué, pues nos muestra que los israelitas tomaron la ciudad, que Josué quemó la ciudad de Hai, y luego en el 30 habla, y al rey de Hai lo colgó en un madero hasta caer la tarde. Aquí queda un interrogante porque la Biblia no lo muestra, si Josué ya había ejecutado al rey de Hai y después lo que hizo fue colgarlo, porque eso no hacía parte de la tradición judía ni de la ley judía. Ahora vamos a tratar de ver otro pasaje en el cual tendríamos que solucionar este interrogante. Mató primero Josué a los 5 reyes de los amorreos y luego los ejecutó. Para eso vamos a leer Josué capítulo 10 versículos 26 al 27. Dice: y después de esto Josué los hirió y los mató. Aquí muestra que sí, que primero los hirió, después los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Aquí muestra lo que yo les he venido explicando, que primero, según la tradición y la ley judía, las personas eran ejecutadas, la mayoría eran lapidadas, y posteriormente se colgaban sobre un madero. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y por qué era colgado en un madero después de muerto y hasta el atardecer? O sea, ¿por qué no dejaban el cuerpo durante varios días como lo hacían los romanos? Y más adelante lo vamos a ver. Era colgado en un árbol después de la ejecución de su sentencia para aumentar su deshonra. Su deshonra era delante de Dios y delante de la comunidad. El cuerpo de la persona no podía quedar en el árbol durante la noche porque contaminaría la tierra. O sea, según la tradición y según la ley judía, la persona no podía permanecer varios días colgado en un madero. Al atardecer tenían que descolgar su cuerpo. Ahora la pregunta es, en el caso de Jesús, ¿por qué fue descolgado Jesús si Jesús fue crucificado bajo la ley romana? Ahí hay una parte muy interesante. Si uno lee la historia de los crucificados, que era algo tradicional para Roma, los criminales de guerra, las personas que se levantaban contra el imperio, eran crucificados. Y a diferencia del pueblo judío que estaba en la ley, los romanos no bajaban a las personas al atardecer. El ejemplo más claro lo da Espartaco. Espartaco fue un esclavo tracio del siglo I antes de Jesucristo que se levantó contra Roma y fue capturado. Él llegó a tener 10.000 esclavos que le hicieron mucho daño a Roma, pero después de que lo capturaron con 4.000 esclavos más, él fue crucificado en la Vía Apia. Y después de la crucifixión, a ellos los dejaban varios días. ¿Para qué? Para que la intemperie, para que las aves de rapiña se les comieran los ojos y algunas partes de su cuerpo. Después los bajaban y les martillaban las manos y los pies, les quebraban los huesos para que nadie quedara vivo. O sea, si alguno se estaba haciendo el muerto,
ahí lo acababan de rematar. Pero históricamente para nadie es un secreto que esas personas podían durar mucho tiempo en la famosa Vía Apia. Los romanos no tenían piedad, porque hay otra parte muy interesante y era que los ciudadanos romanos no eran crucificados, eso solamente era para los enemigos de Roma. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué a Jesucristo lo crucificaron? Bueno, primero porque era una profecía, pero segundo, recuerden ustedes que aunque Jesús es crucificado bajo la ley romana, quien da la sentencia es el pueblo de Israel, y conforme a la tradición judía el cuerpo tenía que ser descolgado al atardecer. Entonces ahí se conjugan dos elementos socioculturales totalmente diferentes, dos formas de legislar que también presentan diferencias. Una ley romana en ese sentido era mucho más cruel, y una ley judía que dignificaba aún a la persona muerta. Bueno, entonces aquí surge un interrogante: ¿qué enseñanza nos deja la ley judía al descolgar el cuerpo? Yo quiero leer un pequeño comentario de Matthew Henry, donde él dice lo siguiente: Dios quería preservar el honor del cuerpo humano y mostrar compasión y delicadeza al vislumbrar en aquel criminal ciertos rasgos, aunque borrosos, del ser humano hecho imagen y semejanza de Dios. Si nosotros leemos la Ilíada o vemos la película, vemos como Héctor, al ser muerto por Aquiles, Aquiles lo amarra en un caballo y lo arrastra en presencia de su esposa, de su padre Priamo, de su hermano Paris, que ha raptado a Helena. Y eso en el mundo antiguo, eso era una deshonra. Y también vemos que él se lleva el cuerpo de Héctor, y su padre Priamo, les había dicho yo, va y le dice a él que se acuerde de esos códigos de guerra, y dentro de esos códigos de guerra él tenía que devolver el cuerpo y tenía que permitir que durante 12 días le elaboraran un duelo. Eso es muy interesante cuando uno hace estos análisis en contextos socioculturales que para nosotros son totalmente diferentes. Y también hay una parte muy bonita, y es que se dice que a pesar de todo, esos pueblos antiguos dignificaban a la persona aún después de muerta y aún estando en medio de la guerra. Bueno, entonces también sabemos nosotros que no solamente descolgaban el cuerpo por la razón que les acabé de dar, sino porque la ley judía lo exigía así. Recuerde que el tener contacto con los muertos, eso estaba prohibido para los judíos. Pero también el dejar que un cuerpo permaneciese durante mucho tiempo a la intemperie, eso contaminaba la tierra. Un cuerpo putrefacto dado a las aves de rapiña, para el pueblo de Israel eso era algo ignominioso. Bueno, ya para terminar, ¿qué significa la expresión porque maldito por Dios es el colgado en un madero? Solamente un crimen atroz merecía este castigo. En el caso de Roma, juzgaba a los criminales en la cruz, y recuerden ustedes que no podían ejecutar a ciudadanos romanos, solamente lo hacían con los criminales enemigos de Roma. Y termino con esta expresión de Matthew Henry: no significa que fuese maldito por Dios por estar colgado, sino que el estar colgado al mismo tiempo era espectáculo de ignominia para la vista humana. Era expresión evidente de la maldición divina por haber violado la ley. Cristo, aquí es mi aporte, cargó con nuestra maldición. Durante 3 horas que se cree que duró ese suplicio del Señor en la cruz, nosotros sabemos que Él
no, él murió sin pecado alguno, en todo fue tentado, pero en nada pecó. Sin embargo, en esas 3 horas de suplicio, Jesús está experimentando el pecado del ser humano, está experimentando todo aquello que delante del Señor se convierte en algo desagradable. Él está cargando con nuestros pecados, Él está cargando con nuestras maldiciones, Él se está haciendo maldito en la cruz por nosotros. Y por eso es que cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, debe estar totalmente convencido que nuestros pecados ya fueron llevados a la cruz. Debe estar totalmente convencida que nosotros somos limpios por esa sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya no miramos la cruz, sino que miramos al que bajó de la cruz, porque nos redimió de esa maldición y de esa vida a la cual estábamos condenados de no haber sido por nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Muchas gracias.